Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Disidencia con Pablo Magluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Magluf. Iñaki Mayard es conferencista en liderazgo, emprendimiento e innovación. Es maestro en estudios europeos por la Universidad de Bonn. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Magluf. Tenemos un episodio muy especial. Estoy con Iñaki Mayard. Es conferencista en temas de liderazgo, innovación y emprendimiento en Europa. Él es periodista de formación, pero estudió una maestría en estudios europeos en la Universidad de Bonn y es candidato ahora a MBA por la Quantic School of Business and Technology de Washington. Pero bueno, a lo que se ha dedicado la mayor parte de su vida profesional es a temas de desarrollo personal y ahora se desempeña como conferencista en temas de liderazgo, sobre todo en Alemania y Europa Occidental. Y bueno, pues lo invité porque es un verdadero sabio en asuntos relacionados con psicología y quiero platicar con él sobre la psicología de los tiranos, de los déspotas, cómo es que llegan a fraguarse estas personalidades megalomaníacas que pueden poner en aprietos a sociedades enteras y también cómo es que una sociedad puede caer rendida a los pies de un tirano, ¿no? Ahorita vivimos tiempos de demagogia global. Acaba de terminar en tragedia un fin pues muy aciago la presidencia de Donald Trump. Lo digo para él y para sus seguidores porque por fortuna sobrevivió la democracia norteamericana, pero pues no está de más tratar este tema de cómo es que se forman los tiranos a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel individual. Querido Iñaki, bienvenido a Disidencia, es un honor tenerte aquí, gracias por venir, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, es un gran honor estar acá en tu podcast. Sé que tienes muchísima audiencia, por lo cual agradezco muchísimo la invitación. La verdad que cuando yo veo a todas las personas que has invitado, bueno, básicamente para tu audiencia yo soy un verdadero desconocido, pero estoy muy contento de estar aquí y de poder aportar a este tema que tenemos hoy. Oye, querido Iñaki, a ver, cuéntanos, ¿por dónde empezar a analizar este tema? ¿Cómo es que se forma un tirano? ¿Cuáles son las fuerzas que lo producen, tanto a nivel individual como colectivo? ¿Qué tipo de operaciones ocurren en el interior de un sujeto que termina ahí? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntanos. Bueno, Pablo, esto es una pregunta bastante difícil de responder. Yo creo que a lo largo del programa la vamos a ir respondiendo, pero ahora sí que tenemos que ir por partes, ¿no? Yo creo que lo principal es entender cómo funciona la construcción de la personalidad de toda persona para poder entender por qué una persona puede llegarse a convertir en un tirano, ¿no? A mí me gustaría empezar un poquito con una idea que... de un profesor, bueno, que fue nuestro profesor en el TEC de Monterrey, que tú lo conoces muy bien porque eres muy cercano a él, que se llama Macario Schettino. Y él en muchas conferencias lo que propone, bueno, lo que dice es que nosotros los seres humanos somos incapaces de interpretar la realidad tal cual es. Entonces, lo que hacemos los seres humanos, al ser incapaces de interpretar dicha realidad, creamos modelos para interpretarla a nuestra forma. Y bueno, y nosotros a través de esos modelos vamos construyendo la realidad que percibimos. Estos modelos, ¿cómo se construyen? Pues a través de pensamientos, valores, creencias. Y es importante también analizar de dónde surgen. Aquí hay un gran debate, Pablo. Hay muchas personas que no se han puesto de acuerdo cómo se construyen dichos modelos mentales, ¿no? Tienes, por ejemplo, la perspectiva freudiana, que habla un poquito bueno, no un poquito, sino la freudiana hablan del inconsciente y intentan explicar cómo el inconsciente afecta nuestra manera de pensar y de actuar. Y por otro lado,
tienes una perspectiva de Durkheim, un sociólogo, que habla del hecho social y precisamente habla de que las maneras de vivir exteriores al individuo ejercen un poder coercitivo sobre su conducta, orientándola en todo su desarrollo. Es decir, con esto quiero decir, porque puede sonar un poco abstracto, que en la construcción de dicho modelo hay una interacción entre lo de adentro y lo de afuera. Es decir, lo que hay dentro de la persona y el entorno que lo rodea, ¿ok? Y realmente aquí hay un gran debate, o sea, no quiero entrar en polémicas, hay muchos que dicen que es el contexto el que te determina totalmente y hay otros que hablan del inconsciente, sobre todo los de la corriente psicoanalítica, están más o menos en esa dirección. Yo realmente, personalmente, y esta es mi opinión muy personal, yo creo que las dos influyen. Aquí voy al principio, Pablo, no sé si me vas siguiendo en lo que acabo de comentar. Sí, magnífico, me parece un gran punto de arranque. Sí, este debate, pues me parece que surge desde Kant y Hume, ¿no? Que Kant decía que la esencia es a priori, la esencia del individuo precede al entorno, y Hume decía no. Es el entorno el que va moldeando al individuo a través de las experiencias, ¿no? Y bueno, yo creo que tú las estás conciliando y yo creo que sí sé perfecto hacia dónde vas, ¿no? Exactamente. Yo lo que voy es una combinación que yo creo que al final de este programa se va a llegar a entender. Pero bueno, yo creo que lo fundamental que se tiene que comprender es este modelo para interpretar la realidad e interactuar con nuestro entorno, tenemos que ver si es funcional o no, ¿no? Porque, bueno, funcional en el sentido de que los vínculos que tenemos con nuestro principio de realidad, con el entorno con el que convivimos, pues son armónicos o no, ¿no? En ese sentido. Ahí es un poquito la definición de funcionalidad que yo doy, de si estamos en armonía con aquello que nos vinculamos o no. Y bueno, lo fundamental ahora sí es ir al principio de cómo se empieza a construir la personalidad. Y donde empieza realmente es en el momento del nacimiento, Pablo. Y cuando te dije que me iba al principio, me voy realmente al principio. Con el nacimiento, en ese momento se crea lo que se llama una huella psicológica. En ese momento del nacimiento, el bebé abandona el útero materno y se da un cambio radical en su vida. Digamos que pasa de un principio del placer, donde sus necesidades se cubrían automáticamente, a un principio de realidad, donde él es responsable ahora de cubrir esas necesidades. Ponte a pensar, un bebé que tiene hambre ahora tiene que llorar para que le den de comer. Antes no, estaba autocontenido en el universo de la madre y eran uno y el mismo. Entonces este desprendimiento, cada vez hay más estudios que te dicen que la persona sufre un trauma en ese momento cuando abandona el útero materno. Y esto es muy importante porque esto quiere decir que esta huella psicológica, este abandono del útero materno afecta a todos los seres humanos por igual. Y bueno, a lo largo de su desarrollo, esta huella va a estar presente, ¿no? A lo largo del desarrollo de la persona va a estar presente y la persona va a ir captando códigos socioculturales de su entorno que, dependiendo del significado que le dé a cada uno, va a ir configurando huellas o condicionamientos que a su vez van a ir definiendo su personalidad. Con esto quiero decir que la huella básicamente te acompaña toda la vida. Y como vas interactuando con tu entorno, tú lo vas interpretando y eso va generando condicionamientos que pueden ser positivos o negativos. Un condicionamiento negativo es algo que limita tus potenciales, tu vocación, y un condicionamiento, digamos, positivo es aquel que los potencia, ¿no? Que te desarrolla como persona. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos, querido Iñaki? ¿Cuáles son algunos positivos o negativos? Por ejemplo, ¿qué papel juegan los padres? ¿Son condicionantes? Los padres son fundamentales, Pablo, porque estos condicionamientos, los más importantes, solo para que te des una idea, en los primeros 7 años de vida se construye el mayor porcentaje de la personalidad de una persona. Es decir, en los primeros 7 años lo que tú decodificas como persona te va a determinar en los siguientes años de vida, a menos de que los reconfigures, hagas terapia y evidentemente hay un camino de salida, ¿no? Pero para todos los padres que están educando a sus hijos, esos primeros 7 años son fundamentales, porque ahí es donde realmente la persona va a empezar a construir dicha personalidad.
Me preguntaste por ejemplos, pues sí, los de los padres son fundamentales. Por ejemplo, un condicionamiento positivo puede ser que tú le digas a tu hijo que robar está mal y le pongas ejemplos claros donde al final él interprete la realidad como tú se la estás diciendo y al final, bueno, la persona entiende que robar está mal, ¿no? Y un condicionamiento negativo, por ejemplo, puede ser algo que pasa mucho en sociedades muy conservadoras, que te den una interpretación negativa de la sexualidad y cuando creces, bueno, no puedes desempeñar tu sexualidad de manera plena, ¿no? Porque tienes dicho condicionamiento. Y bueno, que estaba comentando que precisamente hay un mayor porcentaje el mayor porcentaje de huellas se crea en los primeros 7 años de vida, pero no para ahí. O sea, el individuo sigue creciendo, va introyectando el mundo, va asimilando todos los estímulos y al final a través de significados va creando dichos condicionamientos porque el individuo, para que entiendas, Pablo, no es pasivo en este proceso, al contrario, somos totalmente activos y nosotros vamos construyendo el significado de la realidad que vamos viviendo y eso es lo fundamental de comprender, ¿no? Ahí está el sentido máximo de libertad, ¿no? Nosotros vamos creando ese significado y vamos decidiendo por nosotros mismos. Sí, claro, o sea, no somos víctimas, somos absolutamente responsables. Exactamente, pero no todas las personas comprenden eso. Pero bueno, a lo que quiero llegar con todo esto, para no hacer el cuento largo, es de que el individuo va creciendo hasta que llega a la gran crisis de identidad. Y pues bueno, tú sabes cuál es esta, es la adolescencia, todos la vivimos. Creo que yo te conocí en esa época de la adolescencia, entonces sabemos muy bien de qué se trata. Y realmente la adolescencia, como lo estoy diciendo ahora, es una gran crisis de identidad de una persona. Toda persona la vive, no hay ninguna persona que no viva la adolescencia. Y en esta crisis de identidad del individuo, lo que pasa es de que la persona no sabe ni quién es ni qué quiere. Es una etapa donde resuena con mayor intensidad su angustia existencial y el desamparo. Es decir, no tiene sentido de pertenencia. Y por eso es que es una etapa, Pablo, donde es fundamental darle apoyo al joven que le está viviendo, porque literal no se comprende a sí mismo. Mira, solo para que te des una idea, te doy el perfil psicológico del adolescente. El adolescente tiene confusión, rebeldía, desorden, negligencia, fragilidad, pero también tiene idealismo, es audaz y bueno, y lo fundamental es la edad donde se vive con mayor fuerza la compulsividad, ¿no? Tenemos todas las conductas compulsivas en la adolescencia. Pero bueno, Pablo, estoy hablando mucho de adolescencia, pero ¿qué es la adolescencia? Es una búsqueda de identidad del individuo. El filósofo Goethe decía, cuando un hombre no se encuentra a sí mismo, no encuentra nada. Y justamente en esta etapa, Pablo, es donde el individuo literalmente está buscando esa identidad, está buscando crearse como persona. Por eso es tan precisa la palabra adolescente, ¿no? El que adolece. El que adolece, exactamente. Y bueno, para ya finalizar con ese tema del adolescente, digamos que una adolescencia sana, una adolescencia a partir de la cual se siga al adolescente, ¿sabes? De que hay un terapeuta que lo va siguiendo y que lo va ayudando a reconfigurar huellas, ¿no? ¿Cuál es la labor del adolescente? Bueno, la primera es trabajar con su huella psicológica, la que te mencioné, esta huella que se crea durante el nacimiento, ese abandono, esa parte que literal le parte el autoconcepto en dos y no lo deja relacionarse de una manera funcional con su entorno. Y la otra labor que tiene es reconfigurar todos los condicionamientos socioculturales que lo limitan y que no lo dejan desarrollarse. Es decir, todos los condicionamientos negativos, llámese el ejemplo que di sexualidad, el adolescente tiene que trabajar con eso y tiene que cambiar el significado que, por ejemplo, en ese momento sus padres le confirieron, tiene que cambiarlo para que pueda relacionarse funcionalmente con el tema de la sexualidad y por ende pueda disfrutar su sexualidad. Digamos que entonces el adolescente tiene la tarea de examinar su huella de desprendimiento, su huella de nacimiento y los condicionamientos
configurados durante los primeros 7 años, ¿no? No solo los primeros 7 años, son los más importantes porque es donde se generan más, pero a lo largo de la vida pues tú vas creando condicionamientos, ¿no? O sea, en realidad los condicionamientos que tienes que trabajar son precisamente los que te limitan, son aquellos que no te dejan crecer como persona y no te dejan relacionarte de una manera armónica con tu entorno. O sea, en resumen, lo que el adolescente tiene que ir es de un autoconcepto disfuncional, donde está peleado con el mundo, a un autoconcepto funcional, donde trata de dar lo mejor de sí mismo a este mundo y relacionarse de la mejor forma posible. Yo personalmente sí creo que la mejor forma de relacionarse es a través del amor y del servicio, pero eso lo tiene que decidir cada persona personalmente, ¿no? De alguna forma estoy en mi mente, me imagino una suerte de línea, ¿no? Es como una suerte de línea en la trayectoria de vida que estamos recorriendo a través del episodio. Es una línea, pero con la forma de espiral, Pablo, porque desde la juventud hasta cuando vas creciendo, vas pasando por etapas muy parecidas en tu vida. De lo que se trata precisamente es de la comprensión de todas las experiencias de lo que vives. Pero en efecto, lo que estás comentando es una línea de vida que al final voy a llegar. Y no te preocupes, yo sé cuál es la temática de este podcast, que es la psicología de un tirano, pero quiero llegar primero a explicar esta comprensión al principio de cómo se va construyendo la personalidad, qué pasa al interior del escenario de conciencia de una persona, y posteriormente yo creo que se va a llegar a comprender la tesis que yo tengo de qué es lo que pasa dentro de la mente de un tirano, ¿no? No, magnífico, mejor, así incluso hasta mantiene el suspenso. Excelente, Pablo. Pues mira, ahora lo que yo te quería comentar era que cuando el adolescente cierra el proceso de la adolescencia, cierra ese ciclo, pasa algo muy, muy curioso. Un adulto, en esencia, lo que hace es que se responsabiliza de su ser, de sus procesos internos con los que decide y de sus acciones. Eso es un adulto, una persona responsable de sí misma y de lo que hace y de las consecuencias de sus decisiones. Aquí sí tengo, ya que, lo que acabo ahora de decir es en el mejor de los mundos, pero tú y yo sabemos que esto no pasa, ¿no? De que hay un gran porcentaje de la población que no es adulta y que realmente la comprensión de la adolescencia puede ser bastante relativa. Hay personas que piensan que la adolescencia es una etapa que va entre los 14 y los 20 y tantos años, ¿no? Y que hasta cierta edad se acabó la adolescencia y que a partir de ahí ya eres un adulto. Eso es algo que yo te quiero decir que, a mi parecer, en mi opinión, no es verdad. Y lo que yo he leído y toda la teoría que yo tengo no es verdad. Una persona deja de ser adolescente cuando asume su propia vida y se responsabiliza de sus acciones. Hay una teoría de una persona, un conferencista magnífico en México, que yo lo he seguido por muchos años, que se llama Alfonso Ruiz Soto, y es el fundador del Instituto de Semiología. Y él tiene una conferencia que se llama El Eterno Adolescente. Y él define el eterno adolescente, Pablo, como aquel que no se responsabiliza ni de su ser ni de sus acciones y por ende se victimiza y culpa a los demás de todo lo que le ocurre. A mí esta definición me parece magnífica porque entonces, me preguntarás, entonces los adolescentes no solo son jóvenes. No solo son jóvenes. Hay muchos adolescentes ya con canas, patas de gallo, el buche caído, que realmente no han madurado y que están tratando lo peor de educar a sus hijos. Entonces estamos en un mundo al revés, ¿no? Los padres realmente, hay muchísima gente en este mundo que no han terminado de cerrar ese proceso y ahora sí ya puedes entender un poquito, ¿no? En qué dirección voy. Creo que lo hemos hablado mucho a nivel privado tú y yo de que tenemos sociedades que mentalmente no están muy sanas. Y esta es la gran raíz. La primera es de que no han cerrado el ciclo de la adolescencia. Y como dice Alfonso, tiene también una frase magnífica, Alfonso Ruiz Soto, en la que dice, no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Y aquí es donde una persona toma total responsabilidad de todo lo que le ocurre en su vida, Pablo. Aquí es donde la circunstancia realmente no importa, sino la actitud que tú tienes frente a la circunstancia. Y si te soy sincero, para mí esa es la esencia, ¿no? De la libertad, es una cuestión interna.
Sí, ¿no? Hay quien pues le da VIH y pues termina en la tragedia, victimizándose, sumido en la más profunda penuria y miseria y tristeza, y hay quien pues lo aprovecha para volverse, pues no sé, un activista, ayudar a los demás, educación sexual. Y es la misma enfermedad, nada más que dos actitudes completamente distintas respecto a la misma, ¿no? Más o menos por ahí va. Exactamente, Pablo, exactamente. Lo que básicamente estás diciendo es que nosotros construimos la realidad que percibimos. Y esa es básicamente la premisa de una persona que ya superó la etapa de adolescencia. Ahora, oye, Iñaki, nada más, y déjame, perdón que nos desviemos tantito, entre paréntesis, pero esto sí me muerde la lengua. Es pues una de las principales tesis de la izquierda progresista, quizá más socialdemócrata de los últimos años, muy vinculada al tema de la movilidad social, pues es esta preocupación por las condiciones estructurales de vida, donde pues sí tienes un niño en la Sierra de Guerrero con papá alcohólico, golpeador, abuso sexual, en un entorno completamente de pobreza, sin ningún tipo de herramientas ni instrumentos para salir adelante. Y pues lo que ellos abogan es que sí es una víctima, ¿no?, de la sociedad, es una víctima del sistema y no se le puede exigir que por su propia voluntad y echándole ganas, de hecho le llaman esto echaleganismo, pues pueda salir adelante. Digo, a mí me parece que es una victimización, por más cruel que le haya tocado su circunstancia de vida, es victimizarlo y no concederle suficiente valor. Pero yo te quiero preguntar, ¿no? Ciertamente es un dilema ahí. Sí, es un dilema, Pablo, y la verdad ahí sí que tengo que ser totalmente sincero contigo. Yo no soy un especialista, ¿no?, en ciencia política o en economía, y creo que por ahí tendría algunos puntos flacos, pero bueno, lo que sí podría decir es que toda persona, como ser humano, tiene la capacidad de desarrollar su conciencia, ¿ok? Y eso lo hemos visto a través de la historia. Hemos visto grandes maestros a lo largo de la historia que no creyeron en no que no creyeran, sino que no crecieron dentro de la abundancia y que llegaron a dejar unos legados magníficos, ¿no? O sea, yo por ahí, yo entiendo el tema de la movilidad social. Pero yo creo que desde un punto de vista psicológico, una persona, y esto por ejemplo, conozco varios casos en Ciudad de México, de que hay muchos centros que dan consultas gratuitas a gente muy pobre, muy humilde en México, porque llegan con un problema, ¿no? De que tienen algún problema con su marido o con sus hijos y tienen ahí un significado atorado. Y a través de estas consultas gratuitas que hacen varias asociaciones, varios centros, ayudan a la persona a superar el trauma por el que van. Y eso en esencia, bueno, lo que es un crecimiento de conciencia. Entonces yo no quiero entrar mucho en el tema económico y político porque la verdad no es mi fuerte, pero lo que sí puedo decir es que cualquier persona en cualquier circunstancia es capaz de desarrollar su conciencia. ¿Sabes? En un nivel de escala, evidentemente. Evidentemente una persona que con un nivel educativo mayor, así de que tuvo la posibilidad de leer a Goethe, a Hermann Hesse y todo, pues claro, eso se potencia. Pero ojo, Pablo, ojo, no es lo mismo ser inteligente, no es lo mismo tener más inteligencia o acumular mayor conocimiento que tener un mayor nivel de conciencia, ¿ok? Es una cuestión totalmente diferente. Una persona puede ser tremendamente inteligente, pero con un bajísimo nivel de conciencia, ¿ok? Y eso es una perspectiva que yo quiero dar, ¿no? Sí, no, desde luego. Lo hemos visto manifiesto en estos años donde vemos a cientos de doctores de Harvard que no pueden discernir el más mínimo problema político, el más básico evidencia política frente a sus narices. Sobra aclararlo. Adelante, sigamos en la línea, Iñaki.
Ya, perfecto, Pablo. Y bueno, y justamente lo que decías y lo que estabas comentando, pues estamos básicamente hablando del eterno adolescente, que es un término de Alfonso Ruiz Soto, y que yo te comentaba, pues que la mayoría de las personas no han cerrado el ciclo de la adolescencia y pues yo creo que la normalidad hoy en día son personas que culpan a los otros, ¿no? De lo que les está pasando. Y yo creo que vivimos, digamos, con ese fantasma, que realmente creemos que los otros son los que nos hacen daño. Cuando no nos damos cuenta, no tenemos esa intuición que nosotros construimos ese significado de aquello que leemos, de aquel espejo que vemos en el otro, ¿no? Y bueno, sigo con la línea comentando que tenemos sociedades plagadas con personas con estas características del eterno adolescente. Y esto representa un problema muy grande, Pablo, porque estas personas no lograron cerrar el proceso de búsqueda de identidad y por tanto van por la vida con un autoconcepto disfuncional. Disfuncional ¿en qué sentido? En el sentido de que lo que los mueve es el miedo, ¿ok? Esto es fundamental. Un eterno adolescente lo que lo mueve es el miedo y no el amor como tal, como una fuerza interna que te da dirección, no. Para ellos es una fuerza que los contrae, así como si se pusiera un escudo, una armadura para protegerse de un entorno que ven muy hostil, ¿ok? Y mira, por más que te quieras escapar de la ciencia política, la verdad es que los vasos son muy vinculantes. Digo, ahí está el librazo de Coddling of the American Mind, de los magníficos Greg Lukianoff y Jonathan Haidt, que dicen esencialmente lo mismo que tú estás diciendo, cómo se reprodujo toda esta sociedad de niñitos, primero a través de las universidades, que fracasaron estrepitosamente en educarlos a nivel no solo intelectual, sino sobre todo del carácter, y cómo todos estos individuos pues terminan haciendo al sistema. Entonces, sí, por supuesto que ahí está la relación, perfectamente trazada. Ya, excelente, Pablo. No me escapo de la política y de la economía, ya lo vas a ver al final, donde sí, al final voy a juntar todo lo que estoy diciendo, precisamente con la pregunta que me hiciste al principio. Pero bueno, como te decía, sigo con mi línea. Entonces, bueno, estas personas crecen con miedo y a través de estos miedos construyeron su personalidad, ¿ok? Y esta personalidad que tienen al haber sido construida por miedos actúa como un sistema de defensa ante un entorno que perciben hostil. Es decir, configuran estos mecanismos de defensa porque literal se encuentran en una zona de miedos. ¿Ok? Y esta zona de miedos pues son infinitos, Pablo. Tú ponte a pensar en todos los miedos que existen. Te puedes ir a una lista interminable, pero yo te voy a decir, todos los miedos se reducen en dos miedos esenciales, ¿ok? Es el miedo al rechazo y el miedo al fracaso. Y estos dos miedos son un símbolo de el miedo universal que tienen todos los seres humanos. Y ahí sí me pongo un poco filosófico, porque ese miedo es el miedo a la muerte. Es decir, el miedo a no significar nada. El miedo de que todo lo que estamos viviendo ahora no significa nada y que te mueres y realmente no le puedes otorgar un significado a la muerte. Y la verdad es que toda la gente en el auditorio, y si somos sinceros, el tema de la muerte mientras no se trabaje, pues lo que genera es miedo. Hay personas que lo censuran, hay personas que literal no quieren hablar de eso. Entonces, esto es fundamental. Detrás de ese miedo a la muerte, Pablo, pues está ese miedo a la insignificancia, a que tú como persona, como esta persona que visita el planeta Tierra y que todas tus acciones no tengan un sentido real, eso a las personas les produce un estado de angustia. Un estado de angustia que donde el individuo lo que hace permanentemente es evadirse a sí mismo. ¿Y cómo una persona se evade de sí misma? Bueno, pues trata de llenar ese vacío que justamente no está llenando con actitudes compulsivas. El tema de las actitudes compulsivas, Pablo, a mí sí me gusta siempre citar al doctor Alfonso Ruiz Soto porque creo que las define muy bien. Él dice que hay 5 fuentes de conductas compulsivas
y dice que es el sexo, el poder, el dinero, la fama y las sensaciones. Las sensaciones entendidas como todo lo del cuerpo. Puede ser el alcohol, las drogas y ya sabes, hay un sinfín de sensaciones. Aquí ya empiezas tú un poquito a intuir lo que estoy hablando, de que voy hacia la psicología de un tirano, porque cuando yo te digo estos 5 elementos, pues básicamente estoy describiendo la forma de vida de Donald Trump, ¿no? Del sexo, poder, dinero, fama, sensaciones. Pero ojo, no estoy diciendo que sexo, poder, dinero, fama y sensaciones sea algo malo. No lo es. Lo que estoy diciendo es que las personas que se están tratando de evadir a sí mismos no tienen control de estas conductas y por tanto son compulsivas. Es una actitud que hago a pesar mío. Y esa es la distinción. Evidentemente el sexo puede ser positivo, el poder se tiene que ejercer, el dinero tiene un valor y no necesariamente es negativo, la fama tampoco lo es. Y las sensaciones, bueno, ¿quién no le gusta darse un gustito de vez en cuando, irse por una chela y todo lo demás? El problema es si es compulsivo o no. Y en este caso lo que yo estoy definiendo es la compulsividad. Sí, queda muy claro. No estás haciendo una condena moral, simplemente es una apreciación con distancia crítica, ¿no? Exactamente. Ahora bien, estas actitudes compulsivas sí se reúnen casi todas en un personaje como Trump, pero yo pensaba originalmente que pues la principal en un tirano es la del poder, ¿no? No sé exactamente hacia dónde vayas, seguramente hacia allá vas, pero sí me gustaría desde una vez plantearte esa pregunta, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que tiene el poder que lo vuelve tan atractivo para una persona que no haya llenado ese vacío? Ya, exactamente, Pablo, es algo que vamos a mencionar posteriormente porque sí quiero terminar el contexto para que se entienda bien, pero a tu pregunta de lo de Trump y el poder, evidentemente las conductas compulsivas no tienes que verlas así como una línea, sino como un entramado, como una red, ¿no? Entonces al final todas están conectadas. Tener mucho dinero te puede llevar a mucho poder y en efecto, tener más sexo y más fama y pagarte todas las sensaciones que quieras. Es un entramado, ¿sabes? De que al final no es un concepto que veas como tal, sino todo lo contrario, de que es digamos, una red que se retroalimenta a sí misma. Y entonces quieres tener poder para tener sexo, para tener dinero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que más o menos queda la idea ahí entendida, pero lo que yo quiero poner énfasis no es en la conducta compulsiva, que digamos que esa es la aspirina al estado de angustia por los miedos que no puedes superar porque no llenas ese vacío, no eres un adulto, no tomas las riendas de tu propia vida. A lo que yo quiero llegar es precisamente a eso, de que la persona mediante las conductas compulsivas lo que hace es poco a poco va teniendo una pérdida de contacto consigo mismo. Y ahí es donde entra Pablo, y definitivamente tenemos que entrar al tema, es al ámbito de la locura, que es la pérdida de contacto con mi ser y con la realidad. Este es el ámbito de la locura. Aquí sí quiero poner, por ejemplo, estas frases, ¿no? Tú me decías que me estaba escapando un poquito de la parte ahí política y todo, pero bueno, voy a sacar ahí una frasecilla que fue muy famosa en México, de López Obrador, cuando dijo que él ya no se pertenecía a sí mismo, ¿no? Bueno, en efecto ya no se pertenecía por esta pérdida de contacto consigo mismo y con la realidad. Y la frase también me parece que el primero en pronunciarla es Hugo Chávez, así tal cual, yo ya no me pertenezco. Luego la repite o la reformula o parafrasea López Obrador, y si no me equivoco también la dijo de otra manera Castro, ¿no? Entonces, qué bueno que lo traes a colación porque sí es casi como la representación más fiel de lo que estás diciendo. El individuo en esa circunstancia ya no, digamos que ya no se habita a sí mismo, ¿no? Exactamente, Pablo. Y bueno, aquí regreso otra vez a lo que es mi ámbito, que estamos hablando precisamente de, bueno, cómo se va construyendo la psicología de un tirano. Y bueno, es importante destacar, porque ya entro al ámbito de la locura, Pablo, que los trastornos mentales tienen 3 orígenes. Son genéticos, adquiridos y autogenerados. Esto es muy importante porque, también no necesariamente una persona que esté mal de la cabeza es únicamente por lo que he estado mencionando en los últimos minutos, ¿no? También hay muchísimas otras causas que psiquiatras tienen que tratar y todo, pero
sí quiero hacer esta distinción para que la gente no me malentienda, ¿no? Y que al final piense que cualquier persona que está loca es porque no cerró sus huellas y es un eterno adolescente, no. O sea, sí quiero hacer una aclaración ahí, pero también quiero hacer otra aclaración, Pablo, de que la locura tiene un nivel de escala, porque en la sociedad tendemos a pensar como loco a la persona que, no sé, un tipo que sale desnudo a la calle en Coyoacán y empieza a gritar que viene el apocalipsis. Y no, yo quiero quitar esa idea de la locura. La locura tiene un nivel de escala que va desde un pequeño trastorno por un vínculo disfuncional, llámese tu papá, tu mamá, un hermano, tu pareja, a un nivel total de locura, que es precisamente el ejemplo, ese extremo, ¿no? que mencioné. Y realmente lo que es la locura es esa pérdida total, ¿no? Del contacto con la realidad o parcial, ¿no? Dependiendo de ese nivel de escala. En consecuencia, la sociedad en su conjunto sufre algún tipo de trastorno. Hay muchísimas personas que tienen un trastorno mental, aunque sea mínimo, pero que no necesariamente se han dado cuenta. Y aquí es donde sí quiero cerrar el círculo de todo esto diciendo que por tal motivo, porque tenemos sociedades que mentalmente no estamos tan sanos como nosotros creemos, tenemos que normalizar una cultura de la terapia psicológica. Ir al psicólogo tendría que ser tan normal como cuando te enfermas del estómago y vas al doctor, o cuando tienes un problema con la tiroides vas con el endocrinólogo. Cuando traemos un significado atorado que no nos deja funcionar adecuadamente con nuestros vínculos, pues tenemos que ir al psicólogo. Y yo sí lo quiero normalizar porque es muy importante. Y ahora sí, Pablo, ya puedo entrar de lleno a la psicología de un tirano, porque ahora sí te voy a dar una serie de características que para mí es lo que define a un tirano y lo que lo motiva a hacer lo que hace. Y bueno, te voy a decir qué es lo que caracteriza esa psicología, ¿no? Y definitivamente ahora sí voy a retomar los elementos del preámbulo que preparamos, ¿no? Porque ese era el sentido de que la audiencia entendiera un poquito cuando yo diera los términos, ¿no? Lo que lo caracteriza es lo siguiente. Lo primerito que hay que entender es que un tirano, la mayoría de ellos, como dije, hay excepciones y todo, pero yo sí puedo decir que la mayoría pues son un eterno adolescente, ¿no? Y el eterno adolescente, como lo definimos con anterioridad, que no se responsabilizan de sí mismos ni de sus acciones. Eso de entrada. Eso queda muy claro. Ya lo sé, pero muchas veces cuando no hay un contexto adecuado y se menciona esto, las personas no entienden, y precisamente por eso quería seguir el caminito largo, ¿no? Bueno, la segunda característica que yo encuentro es que construyen una personalidad en base a un sistema de defensa frente a un entorno que perciben agresivo. Posteriormente, también creo que esos mecanismos de defensa responden a una zona de miedos desde la cual perciben el mundo. Y esos miedos los proyectan muy bien a sus audiencias que suelen identificarse con ellos. Igualmente, al no responsabilizarse de sus procesos internos, de su ser, suelen buscar culpables siempre, Pablo. Siempre andan buscando un enemigo, ¿no? Y un enemigo en común. Y estos tiranos son dominados por conductas compulsivas, que ya las mencioné anteriormente, y en consecuencia tienen una gradual pérdida de contacto con su ser y su realidad. Por eso suelen ser narcisistas, Pablo, porque requieren la atención que ellos no se dan a sí mismos. Y son incapaces de ver sus contradicciones, sus incongruencias y, en consecuencia, incapaces de tener autocrítica. Entonces esto es todo lo que hay adentro. Es realmente un mar de confusiones y de miedos que hay que comprenderlo. Y aquí sí yo te pongo una pregunta, porque esto sí ya no está dentro de mi ámbito, pero yo creo personalmente, o no sé tú cómo lo veas, que todas las personas que accedan al poder tendrían necesariamente que pasar un examen psicológico en el que precisamente se puede decir, usted, señor, sí puede gobernar un país, porque esto es peligrosísimo. Cuando llegamos al punto donde un narcisista de este tipo, que tiene unas grandes contradicciones internas, va a tomar decisiones que no van a ir en favor del bien común, sino todo lo contrario, sino de tratar de cubrir ese vacío que no ha llegado a cubrir, esto se vuelve muy peligroso. Y yo creo que hay varios hoy en el mundo, menciono algunos, el más notorio fue Trump en Estados Unidos, pero pues también tienes a Bolsonaro o tienes a Orbán, ¿no? Aquí en Europa. O sea, hay muchísimos que para mí
tienen estas características. No sé cómo tú lo veas. Sí, no, hombre, estaría absolutamente de acuerdo. Justamente ahorita está dándose ese debate en Estados Unidos porque el enorme poder de la presidencia estadounidense tiene una envergadura no solo nacional, sino internacional, porque el presidente gringo casi que tiene unilateralmente la posibilidad de destruir el planeta, de lanzar un ataque nuclear preventivo, sin autorización del Congreso, sin autorización de nadie. Entonces, imagínate que tú le otorgas los códigos de destrucción nuclear a un mandril como Donald Trump. Ahora, a mí me dejó tranquilo que digamos que el sistema estadounidense, el entramado institucional, resistió a Trump, ¿no? Pero hay sociedades como la mexicana, la húngara, la polaca, que tienen demagogos que no sabemos si van a poder resistir. Hungría no está resistiendo a Orbán. Orbán ya prácticamente destruyó la democracia húngara. Lo mismo con el Partido de la Ley y la Justicia en Polonia. Y lo mismo con Erdogan en Turquía y Putin en Rusia. No le auguro demasiado éxito a la democracia mexicana con López Obrador. Vamos a ver, ojalá que sí. Ahora, ahí sí que habría que ver cómo se hacen los exámenes. Tendrían que ser términos colegiados en cuanto a los estándares de exactamente qué se va a examinar, quién diseña los exámenes, cómo. También es que si estos exámenes se politizan, también pues se pueden usar para pues aniquilar opositores. ¿Qué tal que el examen esté en manos del tirano, justamente? Imagínate que el examen esté en manos del partido en el poder y entonces declaran al opositor loco. O sea, sí es un debate muy interesante, pero digamos que para no meternos en problemas, para lo que tú quieres decir, estaría absolutamente de acuerdo. Hay que asegurarnos de que lleguen personas que no están tocadas de la cabeza, cara. Exactamente, ese es el punto simplemente que quiero sacar, cómo se hace o cómo se realiza. Yo sé que hay muchos riesgos y sobre todo en el tema de política se te puede voltear la situación de una manera inesperada, pero yo creo que sí sería buen momento, ¿no? Para empezar un debate de ese tipo de qué personas pueden llegar y qué personas no, y todo es por el bien común, ¿no? Porque una persona así jamás va a dejar algo bueno a la sociedad, sino todo lo contrario. Lo que estamos percibiendo hoy en día, no solo en Estados Unidos, sino en muchísimos países del mundo, igual en Europa. La gente se sorprendería de lo que está sucediendo acá. Definitivamente, yo creo que es un fenómeno global, ¿no? Y antes de entrar a un tema fundamental de toda esta charla, que es cómo es que una sociedad no lo ve, o peor aún, lo ve pero lo acepta, sí te quiero preguntar sobre dos elementos en el perfil psicológico del tirano que ya mencionaste, pero que me gustaría profundizar. Una es el narcisismo. Mencionabas que son narcisistas, pues necesitan atención. Y entonces te quiero preguntar por qué necesitan atención. Y la segunda es el resentimiento. A mí me parece que estos personajes son profundamente resentidos, están fundados en el resentimiento, en el desagravio, en la venganza, y me parece importantísimo que lo profundices para terminar de cerrar el perfil. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por la pregunta. Mira, empiezo con el resentimiento. Con el resentimiento te lo contesto muy fácil. Tú no puedes dar lo que no tienes, ¿ok? Y das lo que te estás dando a ti. Entonces, generalmente estos personajes, en sus procesos internos, tienden a ser muy agresivos consigo mismos. Por eso ellos son con la sociedad tan agresivos, porque todo empieza con la relación que tienen con ellos mismos. Si la relación con su ser es agresiva, pues lo que proyectan es violencia. Entonces, por tal motivo, pues se genera un resentimiento. Es un resentimiento de decir: no tengo ese control de la máquina, no me habito de mí, no encuentro ningún placer. En el fondo de todo, no encuentro un sentido. En el sentido, como lo decía Viktor Frankl, ¿sabes? En El hombre en busca de sentido, que para que una persona sea feliz tiene que encontrar el sentido de su vida. Bueno, estos seres evidentemente no lo tienen. Entonces, pues lo que proyectas es lo que tienes adentro y eso es mucho resentimiento. Y también, perdón que te interrumpa, también añadir un poco, ahora recuerdo un poco de la victimización con la que arrancaste. Supongo que también es un resentimiento por considerarse víctimas de alguien, ¿no? De su entorno, de otra persona.
todos siempre fueron culpables de su propia condición, de su destino, del destino del tirano, ¿no? Entonces tiene que haber una venganza, ¿no? Tiene que haber... Por eso son tan jacobinos y tan destructores, porque culpan a otros procesos o a otras personas de lo que les ocurre a ellos mismos, ¿no? Exactamente, Pablo. Ahí diste en la almendra, digamos, diste en el punto clave de todo esto. Evidentemente, si la culpa no es mía, es de alguien más. Y si es de alguien más, evidentemente voy totalmente y pongo toda mi fuerza, mi atención contra ese alguien. Y pueden llegar a ser muy rencorosos. Imagínate, ven el caso de Castro. Le declaró la guerra al imperio y él en su isla y todo lo demás vivió varios años con un resentimiento terrible hacia Estados Unidos a expensas de su población, ¿no? Entonces sí es algo muy característico. Y bueno, el otro punto que me preguntaste, el tema de la atención, ahí sí fue lo que yo mencioné con el narcisismo. Pues evidentemente, Pablo, ante ese vacío, lo que yo hablaba de las conductas compulsivas, viste que estaba el tema de la fama. Cuando tú no llenas ese vacío, tú no llegaste a construir tu ser y no llegaste a descubrir tu vocación. Vocación en este sentido, hago un pequeño paréntesis ahí para que la audiencia entienda. La vocación viene del término de latín vocatio, y vocatio se llama llamado interno. Cuando una persona no encuentra su llamado interno, sus grandes pasiones de la vida, cuando no encuentra el sentido de su existencia, pues precisamente cae en ese tema de las conductas compulsivas que yo mencionaba anteriormente, y la fama es una de ellas. Entonces, por ejemplo, puedes exigir que todos los días te vean en la televisión y al final de cuentas es una atención que requieres. O sea, yo sé que también hay otras interpretaciones políticas y de propaganda, pero mira, te puedo poner el ejemplo muy claro como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que, por ejemplo, a él se le nota mucho que muchas veces sí le gusta salir en la televisión y que es más un tema de fama y de reconocimiento que otra cosa. Aquí creo que saqué la palabra exacta, lo que buscan es el reconocimiento que ellos no se dan. Y es una parte donde tenemos que tener la máxima sensibilidad humana. Yo sé que es difícil con esos personajes, pero hay que tener la máxima sensibilidad para comprender que en el fondo, muy en el fondo, estas personas están sufriendo y eso los llevó a ser como son. O sea, son seres tristísimamente inseguros. Muy en el fondo, yo me atrevería a decir que sí, pero yo sé que esto no le va a gustar a muchas personas. Ahora entonces, Iñaki, creo que la pregunta obligada es ¿cómo es que una sociedad, ¿no?, citando al magnífico Etienne de la Boétie, cae rendida ante los pies de un personaje así? O sea, pavimentando la servidumbre voluntaria, porque eso es lo que es. Y bueno, también sí quiero guardar toda proporción, ¿no? Por ejemplo, pues todavía no sé si le pudiéramos decir a López Obrador dictador. Ciertamente es un hombre autoritario, es despótico, es un demagogo. Todavía no, yo no sé si vaya a ser un sátrapa sanguinario, la verdad, siendo con toda justicia, ¿no? Pero sin duda tiene pues resortes tiránicos, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto muchas veces es cómo no vieron venir desde hace 20 años estos resortes que eran tan evidentes como, por ejemplo, cuando se disfrazó de presidente legítimo. O sea, si a mí, hijo, eso es ya como de este güey está loco. O sea, ¿cómo no te puedes dar cuenta? O alguien que se dice un rayito de esperanza, ¿no? Imagínate. O que traza obvias alusiones al Cristo Redentor. Entonces, pues bueno, yo lo que no entiendo es cómo una sociedad no solo no lo puede ver, sino que además termina ovacionándolo. Lo mismo con Trump, ¿eh? Exactamente, Pablo. Mira, primero voy a tratar de explicar un poquito el contexto de lo que tú estás mencionando y después ya voy de lleno a la respuesta de por qué la sociedad apoya a un tirano, ¿ok? Pero yo siento que muchas veces la política hoy en día, como está funcionando, no es desde el punto de vista racional.
digamos, de nuestro potencial racional, sino todo lo contrario, de que muchas veces se inmiscuye ahí la parte emocional, ¿no? Y yo siento que hoy en día la política es demasiado emocional, lo cual yo no lo veo positivo. Yo creo que, dado que se están tomando decisiones en las que se pone en juego el bien común de toda una sociedad, debería de ser una decisión puramente racional y se debería de tratar, ¿no?, de tomar las mejores decisiones. También, bueno, esa es una cosa, ¿no?, un apunte que quiero hacer. Y el otro, también de repente pensamos que todas las personas, porque tenemos cerebro, que realmente lo utilizamos y nos ponemos a pensar. Y eso no es verdad. De repente la mayoría de las personas viven a partir de creencias, y creencias que van creando pues desde la temprana edad, Pablo, lo que mencioné anteriormente. Realmente el proceso de pensar es muy complicado. Hay que relacionar conceptos, hay que, ¿sabes?, hacer síntesis, estructuras, y es un proceso muy complejo. Entonces, para una persona como tú, que tú te dedicas básicamente a ser un líder de opinión, pues claro, lo viste venir, ¿no? Porque te dedicas, en la mayor parte del tiempo tu trabajo es pensar, ¿no? Pero digamos que una persona común y corriente no es así. Hay muchas personas que han tenido las mismas creencias desde hace 30 años y que no las han querido, ¿sabes?, cambiar, porque su existencia depende de esas creencias. Con eso llenan ese vacío. Hay muchas creencias, tenemos más apegos a nuestras creencias de lo que pensamos, Pablo, y es realmente de valientes cambiar eso, ¿no? De repente alguien que te diga, ay, antes pensaba eso, pero cambié de opinión, no es algo muy común y es un acto de valentía, ¿no? Cambiar de opinión. Bueno, nada más sí la acotación de que, como bien dijiste al principio del programa, no tiene nada que ver con grados académicos, y ni con posición social, ni clase, ni nada, porque pues a mí me han tocado gente muy humilde y además de un perfil educativo bajo, que sí se ha dado cuenta. No, exactamente, Pablo. Y justamente ahí sí yo también quiero hacer la acotación. Yo no me refiero a clase social o que tengan acceso a la educación, sino todo lo contrario. El proceso de saber pensar, bueno, requiere primero que la persona habite el vehículo en el que está, que es el cuerpo humano, ¿no? Y eso sí yo lo mencioné. Hay personas que son muy inteligentes, que guardan mucha información, pero que no necesariamente están pensando. Y hay personas muy humildes que sí están haciendo uso del vehículo, que es el cuerpo humano, que están presentes en ellos mismos y que tienen un mayor nivel de conciencia. Y para el nivel de conciencia realmente no influye el nivel socioeconómico. Eso no es verdad. Hay muchísimos estudios que no dan una correlación con el nivel de conciencia y el nivel de pobreza, y ahí sí coincido contigo. Y como lo dije yo anteriormente, cualquier persona en el contexto en el que se encuentre es capaz de desarrollar la conciencia si se lo propone. Y si naturalmente, como yo estaba mencionando al principio de la entrevista, hay asociaciones que se dedican precisamente a dar consulta, a dar terapia a este tipo de personas, y que funcionan muy bien y que las personas salen adelante, ¿eh? O sea que por ahí yo creo que también lo que mencionas, muchos de los que están muy enamorados de las ideas, de creencias e ideas, y que no quieren renunciar a ellas, ¿no? Y que tratan de embonar el modelo en un modelo que tiene en la cabeza, que es como un filtro a través del cual todo lo que se sale de ese filtro al final lo rechazan, piensan que es una tontería y que, bueno, muy en el fondo no lo comprenden. Pero ahí sí estoy totalmente en sintonía contigo, Pablo. Y bueno, yo sí quiero regresar a la pregunta que me hacías inicialmente, que para mí es ya realmente lo que cierra con esta visión de lo que hemos discutido, que es por qué la sociedad apoya a un tirano, ¿no? Que creo que más o menos es por ahí lo que hemos venido tejiendo en los últimos minutos. Y bueno, hay muchas razones, pero yo me voy a enfocar en las psicológicas, ¿ok? Los tiranos no salen de la nada. Así tú lo has dicho igual en algunas entrevistas que tú tienes, que dices que la clase política viene de la sociedad, y pues sí, tienes toda la razón del mundo. Los políticos que tenemos son una consecuencia del nivel de conciencia social que tenemos, ¿no? Y bueno, en la sociedad también tenemos eternos adolescentes, como los definí anteriormente, ¿no? Y estas personas han construido un sistema de defensa para protegerse de un entorno hostil. En consecuencia, un tirano suele ser un experto en comunicar miedos con los que muchas personas se proyectan a sí mismos y se identifican. Es así como un tirano proyecta miedos, la gente los compra y el tirano, al ser un narcisista, se vende como un salvador, un protector.
¿ok? Y entonces, básicamente lo que el tirano hace es necesito que me necesiten. Y muchas personas literalmente enraizan esta creencia que hasta cierto punto se convierte en un acto de fe. Y ya cuando se convierte en un acto de fe, era justamente lo que estábamos mencionando anteriormente, los lleva a una gradual pérdida de contacto con su ser y con la realidad, y por tanto son incapaces de percibir incongruencias o cualquier cosa que atente contra sus creencias. Y bueno, Pablo, es curioso, pero lo que une a los tiranos con sus seguidores es el miedo. Es lo que estaba mencionando anteriormente, es el miedo lo que los une. Y Borges tiene una frase buenísima que decía: no nos une el amor, sino el espanto. Y para mí esto es lo que de cierta manera justifica un poco por qué la sociedad sostiene al tirano. Es una relación sustentada en el miedo. Wow, qué esclarecedor, qué magnífica manera de ponerlo, Iñaki. Me parece que le das al clavo, ¿no? Y nada más ahí, pues me encantaría preguntarte, ¿el miedo a qué exactamente? Ya nos habías hablado del miedo universal a la muerte, al rechazo, al fracaso, pero por ejemplo, en la particular idiosincrasia de los distintos pueblos, ¿cómo definirías ese miedo? Es decir, por ejemplo, ¿el miedo a qué en México? Una sociedad que termina apoyando a un personaje tiránico como López Obrador, pues ¿a razón de qué miedo? O en el caso de Estados Unidos con Donald Trump, ¿a qué miedo? No, mira, Pablo, aquí realmente no hay un miedo como tal. Como yo lo dije anteriormente, hay muchísimos miedos. Y el tirano es, bueno, no solo un tirano, sino una persona que está en el poder, sabe hablarle muy bien a su audiencia y muchas veces saben detectar muy bien dichos miedos, ¿no? En el caso, por ejemplo, la sociedad mexicana es muy compleja. No sé si me gustaría entrar y decir que el mexicano tiene este miedo y porque por eso López Obrador está en el poder. Yo creo que no tengo la información para poder hacer una afirmación de ese tipo. Pero, por ejemplo, voy a decir una muy obvia, ¿no? Un ejemplo muy obvio. La carta que le mandan al rey de España para que se disculpe por la conquista de México. Bueno, sabemos que uno de los grandes traumas que tenemos como sociedad es precisamente venir de una potencia, ¿no? Y de ser de ser una colonia. Entonces, ahí, por ejemplo, hay mucha gente que se identificó, no se identificó, pero López Obrador es un muy buen comunicador. Y al final hay unos que pescan el anzuelo y otros que no, pero al final lo que va proyectando son muchos miedos. Y la gente, digamos que el gobernante es un símbolo a través del cual las personas se reflejan a sí mismas, y hay cosas que compras que no, pero al final es esa comunicación, ¿sabes? Interna entre lo que interpreta una persona de lo que dice el gobernante y lo que el gobernante al final, que esa es la audacia que tiene López Obrador, trata de comunicar a las personas. Pero yo no diría que hay un solo miedo, yo creo que hay una gama grandísima. Yo creo que Obrador ha dicho muchísimas cosas y al final la gente se identifica mucho con él. Por ejemplo, el discurso de López Obrador es claramente de justicia social, ¿no? Entonces por ahí hay muchos miedos, ahí puedes entrarle a muchísimos temas, como es cuál es la idea que las personas tienen de dinero, por qué el dinero es algo negativo, o personas que quizá le tengan miedo a la riqueza y que no quieran que nadie tenga dinero, ¿no? O sea, se puede interpretar de muchas formas, es una cuestión muy compleja que incluso podría dar para otro programa, pero lo que yo sí quiero dejar aquí es un poquito la idea de que no es un miedo particular, sino que es una gama total y es infinita, a partir de la cual, recuerda, nosotros construimos la realidad a partir del modelo que creamos en nuestra cabeza. Entonces puede ser un miedo muy particular de una persona que a través de lo que proyecta López Obrador hace que se identifique y que se cree una relación de apego, y eso es lo que hace, pues, esa codependencia, que al final una persona, aunque le des todos los argumentos que quieras de oye, es que construir dos bocas está mal, bueno, no te van a hacer caso porque en el fondo la creencia que sostiene a su ser y todo es muchísimo más importante que saber si eso va a ser macroeconómicamente, bueno, no macroeconómicamente, si va a ser económicamente positivo para el país o no. Como lo decía, no es una cuestión racional, es una cuestión emocional. Sí, y ahí es donde los datos no importan y por eso ha tenido tanto éxito la posverdad.
A ver, pero nada más para ver si estoy entendiendo bien totalmente, solo quisiera ver con precisión el intercambio que ofrece el tirano. Es decir, lo que en el fondo el tirano le está ofreciendo a sus súbditos es encargarse de sus miedos, ¿no? Es decir, tú entrégame tu voluntad de introspección, no te encargues de ti mismo, ni de tu vida, ni de tu destino, yo me hago cargo, ¿no? ¿Un poco? Mira, Pablo, me viene un poquito a la mente la frase de Goethe, de que dice que ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Y él contesta que el mejor gobierno es el que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, digamos que un tirano es precisamente lo contrario. Un tirano lo que te ofrece es, digamos, seguridad, porque a las personas no nos gusta la incertidumbre. Cuando estamos en un espacio de incertidumbre nos estresamos, nos ponemos mal. Lo que te da es esa seguridad a cambio de absolutamente nada. Entonces, esa es la gran tragedia. Yo sí prefiero un gobierno que fomente mi libertad, ¿no? Como persona, y no de que me haga súbdito de ciertas ideas. Pero esa es una cuestión muy particular, es un punto de vista muy personal y cada quien puede sacar la conclusión que quiera, ¿no? Oye, Iñaki, pues bueno, qué maravillosa conversación, y yo creo que para cerrar ya, como última pregunta, me parece muy importante que nos cuentes pues cómo trascender y terminar este ciclo vicioso donde una sociedad produce estos personajes y los personajes a su vez esclavizan a la sociedad, se genera esta codependencia. Y lo digo aprovechando un poco que pues tú eres conferencista en Alemania, conoces muy bien a la sociedad alemana, y la sociedad alemana vivió este proceso hasta sus últimas consecuencias, donde pues tuvo que terminar en tragedia, quizá tocando fondo, para que verdaderamente se pudiera abrir un proceso de pedagogía democrática y de conciencia colectiva. Entonces, para cerrar, cuéntanos, ¿cómo termina todo esto? Sí, Pablo, mira, en efecto tienes razón. Bueno, también quiero hacer ahí simplemente un énfasis particular en Alemania. Aquí también hay bastantes problemitas y no hay que idealizar a la sociedad alemana. Pero voy de lleno a mi propuesta, ¿no? De yo cómo creo que se puede salir de esta situación, de qué es lo que se tiene que empezar a discutir. Evidentemente no tengo una propuesta de corto plazo, todo es de largo plazo. Yo creo que los grandes cambios necesitan muchos años, necesitan mucho diálogo, mucho consenso para que se puedan dar, pero yo creo que ya se está dando, yo creo que ya hay cambios a nivel internacional donde cada vez surgen más y más escuelas de conocimiento que precisamente nos ayudarán a trascender este problema, ¿no?, en el que estamos. Y bueno, o sea, para explicar cuál es la propuesta, Pablo, a mí me gustaría regresar a los puntos más importantes, ¿no?, de la conversación para poder explicar de lleno cuál es la propuesta. Entonces, para mí es importante recordarle a la audiencia que hay un nivel de escala en el ámbito de los trastornos mentales. Por tanto, a lo que se debe apuntar es ayudar a las personas a clarificar sus procesos internos y responsabilizarse por ellos. Es decir, trascender el ciclo de la adolescencia. Es decir, empezar a crear adultos en la sociedad. ¿Y cómo empezamos a crear adultos en la sociedad? Bueno, pues se tienen que hacer dos cosas. La primera es normalizar la cultura de la terapia psicológica, que es fundamental, Pablo. O sea, yo sé que cuando nosotros éramos niños, ir al psicólogo era casi porque estabas muy mal de la cabeza, pero yo sí quiero poner el ejemplo de aquí en Alemania. La seguridad social, el Estado le paga a los ciudadanos ciertas citas con el psicólogo, precisamente porque el objetivo es tener a ciudadanos que estén mentalmente sanos. Entonces, digamos que ese es uno de los servicios que ofrece el Estado alemán, ¿no?, a los ciudadanos. Sería maravilloso que en algún momento en México se ofreciera algo así, porque empiezas a solucionar el problema desde abajo,
de todos los que tiene el país. Esa es la primera propuesta, ¿no? Que se normalice la cultura de la terapia psicológica, que ya no hay estos tabús de que estás yendo al loquero y todo eso, no. O sea, realmente que las personas vayan a clarificarse por dentro, que vayan a desanudar toda esa telaraña de significados que no los deja relacionarse de una manera adecuada con su entorno y de la manera más armónica, ¿no? Y la segunda propuesta que yo tengo es transformar el sistema educativo. Esto sí es a largo plazo y sí quiero explicarlo a detalle, Pablo, para que no se malentienda, pero hoy en día el sistema educativo a nivel mundial está centrado en materias curriculares. Cuando vamos a la escuela aprendemos matemáticas, física, química, historia, etcétera, ¿no? Pero en ese sistema pues se nos olvidó el elemento más importante, que es la persona. Y entonces se requiere un modelo que ponga a la persona al centro del mismo. ¿Para qué? Para que aprenda a conocerse, a procesar sus emociones, pensamientos y creencias. Somos una máquina muy compleja, Pablo. El ser humano es una máquina muy compleja y nosotros tendemos a pensar que crecemos y poco a poco vamos a aprender a vivir y todo, y que no se nos tiene que enseñar qué es lo que nos está pasando dentro de nosotros. Y esto es una cuestión en la que debemos de tener un énfasis muy especial. Necesitamos hacer una modificación al sistema educativo precisamente ¿para qué? Para que la persona se estudie a sí misma. Y esto no es una idea mía, Pablo. Esto ya hay varias escuelas a nivel internacional que ya se dieron cuenta que tienen que hacerlo. En México también hay varias. Si hay gente del auditorio que está interesada en el tema, me pueden contactar en mi Twitter y yo les puedo pasar más información. Pero no solo las escuelas, no solo hay muchas escuelas de este tipo, sino que también la idea no es nueva. Esto ya se remonta a muchísimos años atrás. Y por lo mismo sí me gustaría cerrar mi participación acá citando a dos fuentes, Pablo. La primera es un aforismo griego que se encontraba inscrito en el templo de Apolo en la ciudad griega de Delfos. Y es muy conocido, yo sé que muchos de la audiencia lo conocen. Este aforismo dice: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Es decir, a partir del conocimiento de uno mismo, uno puede conocer el mundo. Esa es la primera fuente que quería decir. Y tengo la segunda, de Hermann Hesse, que es uno de mis escritores favoritos, representante del Bildungsroman, que es, la traducción no sé si sea correcta, pero es la novela educativa, y que a mí me gusta muchísimo, todos los libros que ha escrito. Y bueno, Hermann Hesse, ¿qué decía? Decía lo siguiente, Pablo: he sido un hombre que busca y que aún lo sigo haciendo, pero ya no busco en las estrellas y los libros, sino en las enseñanzas de mi sangre. Hesse también decía a sus alumnos lo siguiente: nada te puedo dar que no exista ya en tu interior. No te puedo proponer ninguna imagen que no sea tuya. Solo te estoy ayudando a hacer visible tu propio universo. Hesse concluye diciendo: la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el ensayo de un camino, el boceto de un sendero. Y yo quiero con esto cerrar e invitar a la audiencia a que emprendan este camino de conocimiento de uno mismo para que se relacionen de una manera mucho más armónica, mucho más adecuada, con mucho más amor y servicio hacia la sociedad. Y esta es precisamente la idea que yo quería plantear acá, y te agradezco también mucho que me hayas invitado a tu programa para poder expresarla. Fabuloso, mi querido Iñaki, te tomamos la palabra. Por favor, dinos y dile al auditorio entonces dónde te pueden buscar para mayor información. Sí, Pablo, me pueden contactar por Twitter. Soy Imayard, me pueden localizar, es IMAILLARD. Ahí me pueden localizar y ahí yo les voy a pasar todos los datos de todas las escuelas que hay en México que precisamente se encargan de esto, del conocimiento de uno mismo, ¿no? Querido Iñaki, te agradezco enormemente no solo tu claridad y tiempo, sino haber llegado a este nivel de profundidad, temas que escapan absolutamente del mainstream. Por eso le llamo a mi podcast Disidencia, porque nos ubicamos en los confines del consenso, y estoy enormemente agradecido contigo, y creo que así también lo estará la audiencia. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias a ti y te mando un fuerte abrazo desde Alemania. Ahí lo tienen, queridos amigos. Iñaki Mayard, platicamos sobre psicología de los tiranos. Esto fue Disidencia. Yo soy Pablo Magluf. Hasta la próxima.
Dixo presentó Disidencia con Pablo Macluf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia.